¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Ahí, Bueno. Buen día a todos los oyentes. Buen día, Ariel. Bueno, vemos que el tono, el tenor del comunicado es entre desesperado y enojado. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que le reclaman tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional y por qué? Bueno, en realidad nosotros somos conscientes que la culpa de esto la tiene, digamos, nada más que el COVID, ¿no? No hay una situación que sea específicamente diferente. Voluntario. Exacto, y estamos todos muy complicados. Lo que pasa es que el sector hotelero gastronómico, que responde al área que es el turismo, el sector específicamente el del turismo, por la falta de movilidad, porque el turismo es circulación de personas, es recibir a gente que viene de otro lado, y bueno, este sector ha sido el más golpeado. Ya está demostrado que en esta pandemia ha sido 4 veces más golpeado que otros sectores, y ya llevamos 14 meses que nadie se iba a imaginar, especialmente la hotelería urbana, porque con el turismo interno durante algunos meses, con esta decisión del gobernador de abrir la provincia, el turismo interno, los hoteles no citadinos pudieron más o menos mantenerse, pero lo que es los hoteles citadinos, la gastronomía citadina, le está costando muchísimo. Beatriz, ya hace 14 meses, nadie se imaginaba esto. También, pero a propósito, ¿ustedes consideran la situación que estamos viviendo hoy, a ver los números que conocimos de ayer, ustedes no interpretan o, digamos, cuál es la visión que tienen? Porque primero, está colapsado el sistema sanitario de atención, la cantidad de contagios que hay es elevadísima en las proporciones, y ni hablar de la cantidad de muertos, que en realidad es lo que nos termina preocupando de manera más dramática. Digo, ustedes hacen una evaluación de la posibilidad que hay cuando dicen esto, elogian la decisión del gobierno provincial de hacer una apertura a propósito tanto de la economía como en la educación. ¿No considera que esto conspira contra la salud pública? Nosotros consideramos el año pasado que estuvo abierto más que en otros lugares, no hubieron más contagios que en otros lugares. Y consideramos y aceptamos todas las decisiones. De hecho, a esta restricción que ha puesto y se ha adherido el gobernador que puso Alberto Fernández, y que la aceptamos perfectamente. Nosotros aceptamos y acordamos en las decisiones en el equilibrio salud-economía cuando la salud está en esta situación, como decís vos, Ariel, y somos conscientes que tenemos que colaborar para que el contagio baje. Lo que pasa es que hacemos reclamos que tienen que ver como para poder sostener estos 4 meses las empresas, para que podamos, en cuanto se pueda comenzar a salir de esto, estar en condiciones de poder recibir a la gente, trabajar. También el turismo es un gran activador de la economía. Todos los pasivos que nosotros tengamos, las empresas que logran mantenerse en pie, van a ser activos, porque nosotros asumimos deuda, estamos pagando los sueldos, pero asumimos deuda de municipalidad, de gas, de luz, de un montón de cosas, y de 931 que después van a ser pagados porque nos dan posibilidad de sí, financieras. A ver, sí, lo que quiero explicar también es que, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? La gastronomía le está costando muchísimo. Primero y principal, agradecer al gobierno nacional, los ATP el año pasado, que pensó que esta pandemia podía ayudar 6 meses, y con los ATP podíamos pagar el 931 y poner el sueldo, ¿cierto? Ahora, esto se ha hecho mucho más largo de lo que pensábamos. Llevamos 14 meses. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ley de sostenimiento que inclusive la puso en la Cámara, digamos, a nivel nacional, Frente de Todos, que no ha sido reglamentada, que daba más apoyo en caso de una emergencia. Entonces se podría seguir con los ATP
por lo menos para estos meses, porque Por eso, entonces, uno de los reclamos es esto, es de que primero que claro, se articule, que se reglamente esa ley, no sé si está tratada o no tratada, la verdad que lo ignoro, que porque sabemos que les han otorgado esta posibilidad de los Repro 2 que constituyen 22.000 pesos por cada empleado, ¿sí? Sí, muy bien, estás re bien informado. El Repro 2 llega a 45.000 empleados, el ATP llegó a 180.000, claro, y era el 50% del sueldo. El Repro 2 llega a la hotelería y la gastronomía, no sabemos por qué factores, casi toda la gastronomía de Mendoza le rebotan, o un mes entra, un mes no, pero no tenemos la contestación exacta de por qué rebota, si es porque por la liquidez o por la facturación, porque te ponen directamente no aceptado, pero lo sabés el no aceptado, quizás el día 15 del mes que ya tenés que pagar los sueldos. Bueno, entonces en ese caso, digo, y vamos a tratar de ser articuladores, que en realidad es nuestro rol, porque ayer hablábamos con Gonzalo Navarro, que es el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Mendoza, que es con quien hablábamos justamente del tema de los repros, a ver si pueden revisar esto de la imposibilidad que están teniendo algunos de los adheridos a la Cámara de ustedes que tienen problemas para los repros. Sí, mira, yo te agradezco muchísimo y me gusta charlar con vos porque verdaderamente podemos hacer algo más profundo, no en la cosa de la chicana. Acá la realidad es que el sector está muy golpeado, no estamos enojados, estamos preocupados. Creemos que todos los pasivos que vamos a tener van a ser activos para la provincia en el momento que esto entre unos 3 o 4 meses se empieza a recuperar. Creemos que seguimos asumiendo deudas y que si nos dan tiempo las vamos a pagar. Por ejemplo, ahora nos dan 4 meses la luz sin pagar y la vamos a pagar en 12 cuotas. Las cosas se pueden arreglar, pero hay que trabajar en forma conjunta. Es decir, los repro se necesitan, pero con el repro solamente no alcanza. Entonces estamos pidiendo al gobierno provincial una especie de repro para aquellos que le han sido rebotados los repro en los meses estos anteriores, porque ya no hay caja para pagarle ni siquiera a los empleados. Nosotros priorizamos lo que es el colaborador y el proveedor. Sí. Todo lo demás vamos asumiendo deudas, 931, en IVA, y bueno, y después nos sumaremos a planes de pago. ¿Qué pedimos? Que los planes de pago no tengan tantos intereses, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, la municipalidad, que parece poco, quizás uno dice es poquito, ¿por qué te lo van a bajar? Pero capaz que en un restaurante entre derecho comercial y derecho RAI pagás 48.000 pesos por mes. 12 meses, ¿cuánto es? Casi 600.000 pesos que asumís de deuda. Venís pagando el del año anterior, que hasta marzo quizás estábamos al día, venís pagando la cuota del año anterior. Te sumás a la cuota este año. Te vas a ponerte 12 cuotas cuando termines de pagar las 12 cuotas del año anterior. Pero, a ver, pero si ustedes una reducción, que no te pongan los intereses punitorios. ¿Y desde el gobierno de la provincia qué respuestas le han dado, Beatriz? El gobierno de la provincia nos ha ayudado en la parte de la energía, nos ha ayudado en los créditos que sacamos el año pasado del Fondo de Transformación, nos han corrido la cuota, que ahora en mayo deberíamos empezar a pagar la primer cuota de capital, nos las han corrido a mayo de 2022. Ahora vamos a volver a sacar créditos, que vamos a ver cómo hacemos para pagarlo junto con el otro crédito. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es al gobierno nacional restituir el ATP, 10.5 de IVA durante un año. ¿Por qué? Porque aumentan las cosas, hay mucha inflación, nosotros no podemos aumentar, entonces con eso podríamos más o menos mantener los precios y que la gente siga consumiendo, porque la realidad es que al no haber visitantes, hay poca demanda, y entre que la gente tiene un bolsillo corto en este momento, no podemos aumentar. Entonces se está trabajando de casualidad para ver cómo llegar algunos, los que van a poder, para pagar los sueldos. Imagínate un hotel en el centro que pague 500.000, 400.000 pesos de luz y tiene 3 habitaciones desde hace 2 meses, que lo único que trabajó fue febrero, un poquito, al 50%.
no puede sostener, está complicadísimo. Digo, hay que comprender que tiene que haber un apoyo de salvataje, porque la hotelería está a 2 metros abajo del agua y la gastronomía a 20 centímetros. Pero, a ver, porque pudimos estar abiertos, porque la gente algo se movía, pero la realidad es que nos estamos ahogando. Las empresas no dan más, las empresas hotelero-gastronómicas. Y desde las municipalidades, Beatriz, y desde las municipalidades, que obviamente que tienen autonomía, por lo cual hay decisiones que bien las puede tomar cada una de las comunas, ¿no? Han tenido seguramente reuniones con Suárez de Capital y imagino, con Iglesias de Guaymallén, Ahora vamos a pedir reunión con Guaymallén. Ya he pedido reunión con Matías Estebanato, con Orozco, con Suárez de Capital hemos tenido, y bueno, la contestación el año pasado fue el 50% en los derechos comerciales, pero son mucho más altos los derechos de raíz en los hoteles. Bueno, pero eso ya es la provincia. La gastronomía, pero propiedad raíz es la provincia, no es la municipalidad. Bueno, en el ABL sería recolección de residuos, todo esto. Eso es municipalidad, claro. El asunto es poder llegar a un acuerdo, porque no alcanza eso. Deberían de hacer unos descuentos mayores, especialmente en el ABL. Las contestaciones hasta el momento han sido que no va a haber excepciones este año, pero Nievas nos dijo que ahora con este cierre posiblemente podría haber algún tipo de apoyo. Los hoteles verdaderamente necesitan más apoyo que los restaurantes. Y a propósito de su actividad siempre en lo gremial empresario, además de haber sido una vez funcionaria por un corto tiempo, en realidad con poco acuerdo en relación a otros funcionarios, porque recuerdo claramente que usted fue una de quienes hizo una demanda con otro funcionario porque incumplía. Digo, para poner las cuestiones en su lugar y la diferencia que puede haber de un funcionario a otro funcionario. A propósito de esta actividad que usted tiene, ¿conoce los números por ejemplo, de las municipalidades? Porque hay municipalidades que son supravitarias. Con esto no estoy diciendo que le donen, le regalen, ni en absoluto, digo, porque de ninguna manera lo permitiría, inclusive yo como ciudadano. Pero sí es que para atenuar esta crisis, hay municipalidades que tienen en sus cuentas, son superavitarias y tienen plazos fijos y que sean las municipalidades, que es, digamos, el primer instituto con el que uno se encuentra un negocio y una persona en general, y los intendentes, sin lugar a dudas, que es más accesible para uno charlar con un intendente que charlar con el gobernador o alguna autoridad nacional. ¿Ustedes conocen los números de las municipalidades? No, la verdad que no sabemos. No sabemos que hay municipalidades que tienen plazos fijos, que tienen dinero. Hay municipalidades, también sí lo que estamos haciendo un estudio, hay municipalidades que no son caras, hay otras municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de la capital, en relación a otras municipalidades se paga muchísimo más. Bueno, claro. Entonces, cuando pareciera que es poco en la sumatoria de todo un año, se te hace un montón. Es como digo, por ejemplo, en un restaurante quizás son 600.000 pesos, en un hotel capaz que son 2 millones. Entonces, una reducción de un 50%. Los restaurantes el año pasado en la Municipalidad de la Capital tuvimos nada más que una reducción en marzo del 50% del derecho comercial. Un mes. Y la posibilidad, exactamente, y la posibilidad, y los hoteles el 50% durante el año. Pero, pero teníamos que adherir a un plan de pago en diciembre, donde por no haber pagado tenías que pagar intereses, e intereses el plan de pago, que quizás no son altos los intereses, pero claro, todo suma. Entonces nosotros lo que pedimos es reducción, y que después en diciembre, cuando nos adhiramos a un plan de pago de los 12 meses que no hemos pagado porque no hemos podido, porque no hemos trabajado, porque te cobran el cartel, por ejemplo a los hoteles el cartel, en el caso de los restaurantes la vereda, hay un montón de ítems que no habiendo trabajo
no es solo la recolección de residuos, o no es solo el rebota, si es porque por la liquidez o por la facturación, porque te ponen directamente no aceptado, pero lo sabés el no aceptado, quizás el día 15 del mes que ya tenés que pagar los sueldos. Bueno, entonces en ese caso digo, y vamos a tratar de ser articuladores, que en realidad es nuestro rol, porque ayer hablábamos con Gonzalo Navarro, que es el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación aquí en Mendoza, que es con quien hablábamos justamente del tema de los repros, a ver si pueden revisar esto de la imposibilidad que están teniendo algunos de los adheridos a la Cámara de ustedes que tienen problemas para los repros. Sí, mira, yo te agradezco muchísimo y me gusta charlar con vos porque verdaderamente podemos hacer algo más profundo, no en la cosa de la chicana. Acá la realidad es que el sector está muy golpeado, no estamos enojados, estamos preocupados. Creemos que todos los pasivos que vamos a tener van a ser activos para la provincia en el momento que esto entre unos 3 o 4 meses se empieza a recuperar. Creemos que seguimos asumiendo deudas y que si nos dan tiempo las vamos a pagar. Por ejemplo, ahora nos dan 4 meses la luz sin pagar y la vamos a pagar en 12 cuotas. Las cosas se pueden arreglar, pero hay que trabajar en forma conjunta. Es decir, los repros se necesitan, pero con el repro solamente no alcanza. Entonces estamos pidiendo al gobierno provincial una especie de repro para aquellos que le han sido rebotados los repro en los meses estos anteriores, porque ya no hay caja para pagarle ni siquiera a los empleados. Nosotros priorizamos lo que es el colaborador y el proveedor. Sí. Todo lo demás vamos asumiendo deuda, el 931, en IVA, y bueno, y después nos sumaremos a planes de pago. ¿Qué pedimos? Que los planes de pago no tengan tantos intereses, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, la municipalidad, que parece poco, quizás uno dice es poquito, ¿por qué te lo van a bajar? Pero capaz que en un restaurante entre derecho comercial y derecho RAI pagás 48.000 pesos por mes. 12 meses, ¿cuánto es? Casi 600.000 pesos que asumís de deuda. Venís pagando el del año anterior, y hasta marzo quizás estábamos al día, venís pagando la cuota del año anterior. Te sumás a la cuota este año, te vas a ponerte 12 cuotas cuando termines de pagar las 12 cuotas del año anterior. Pero a ver, pero si hubiera una reducción, que no te pongan los intereses punitorios. ¿Y del gobierno de la provincia qué respuestas le han dado, Beatriz? El gobierno de la provincia nos ha ayudado en la parte de la energía, nos ha ayudado en los créditos que sacamos el año pasado del Fondo de Transformación, nos han corrido la cuota, que ahora en mayo deberíamos empezar a pagar la primer cuota de capital, nos las han corrido a mayo del 2022. Ahora vamos a volver a sacar créditos, que vamos a ver cómo hacemos para pagarlo junto con el otro crédito. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es al gobierno nacional restituir el ATP, 10.5 de IVA durante un año. ¿Por qué? Porque aumentan las cosas, hay mucha inflación, nosotros no podemos aumentar, entonces con eso podríamos más o menos mantener los precios y que la gente siga consumiendo, porque la realidad es que al no haber visitantes, hay poca demanda, y entre que la gente tiene un bolsillo corto en este momento, no podemos aumentar. Entonces se está trabajando de casualidad para ver cómo llegar algunos, los que van a poder, para pagar los sueldos. Imagínate un hotel en el centro que pague 500.000, 400.000 pesos de luz y tiene 3 habitaciones desde hace 2 meses, que lo único que trabajó fue febrero, un poquito, al 50%. No puede sostener, está complicadísimo. Digo, hay que comprender que tiene que haber un apoyo de salvataje, porque la hotelería está a 2 metros abajo del agua y la gastronomía a 20 centímetros. Pero, a ver, porque pudimos estar abiertos, porque la gente algo se movía, pero la realidad es que nos estamos ahogando.
las empresas no dan más, las empresas hotelero-gastronómicas. Y desde las municipalidades, Beatriz, y desde las municipalidades, que obviamente que tienen autonomía, por lo cual hay decisiones que son, bien las puede tomar cada una de las comunas, ¿no? Han tenido seguramente reuniones con Suárez de Capital y imagino, con Iglesias de Guaymallén, Ahora vamos a pedir reunión con Guaymallén. Ya he pedido reunión con Matías Estebanato, con Orozco, con Suárez de Capital hemos tenido, y bueno, la contestación el año pasado fue el 50% en los derechos comerciales, pero son mucho más altos los derechos de raíz en los hoteles. Bueno, pero eso ya es la provincia. La gastronomía, pero propiedad raíz es la provincia, no es la municipalidad. Bueno, en el ABL sería recolección de residuos, todo eso. Eso es municipalidad. El asunto es poder, poder llegar a un acuerdo, porque no alcanza eso. Deberían ver de hacer unos descuentos mayores, especialmente en el ABL. Las contestaciones hasta el momento han sido que no va a haber excepciones este año, pero Nievas nos dijo que ahora con este cierre posiblemente podría haber algún tipo de apoyo. Los hoteles verdaderamente necesitan más apoyo que los restaurantes. Y a propósito de su actividad siempre en lo gremial empresario, además de haber sido una vez funcionaria por un corto tiempo, en realidad con poco acuerdo en relación a otros funcionarios, porque recuerdo claramente que usted fue una de quienes hizo una demanda con otro funcionario porque incumplía. Digo, para poner las cuestiones en su lugar y la diferencia que puede haber de un funcionario a otro funcionario. A propósito de esta actividad que usted tiene, ¿conoce los números por ejemplo, de las municipalidades? Porque hay municipalidades que son supravitarias. Con esto no estoy diciendo que le donen, le regalen, ni en absoluto, digo, porque de ninguna manera lo permitiría, inclusive yo como ciudadano. Pero sí que para atenuar esta crisis, hay municipalidades que tienen en sus cuentas, son superavitarias y tienen plazos fijos y que sean las municipalidades, que es, digamos, el primer instituto con el que uno se encuentra un negocio y una persona en general, y los intendentes, sin lugar a dudas, que es más accesible para uno charlar con un intendente que charlar con el gobernador o alguna autoridad nacional. ¿Ustedes conocen los números de las municipalidades? No, la verdad que no sabemos. No sabemos que hay municipalidades que tienen plazos fijos, que tienen dinero. Hay municipalidades, también sí lo que estamos haciendo un estudio, hay municipalidades que no son caras, hay otras municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de la capital, en relación a otras municipalidades se paga muchísimo más. Bueno, claro. Entonces, cuando pareciera que es poco en la sumatoria de todo un año, se te hace un montón. Es como digo, por ejemplo, en un restaurante quizás son 600.000 pesos, en un hotel capaz que son 2 millones. Entonces, una reducción de un 50%. Los restaurantes el año pasado en la Municipalidad de la Capital tuvimos nada más que una reducción en marzo del 50% del derecho comercial. Un mes. La posibilidad, exactamente, y la posibilidad, y los hoteles el 50% durante el año. Pero, pero teníamos que adherir a un plan de pago en diciembre, donde por no haber pagado tenías que pagar intereses, e intereses el plan de pago, que quizás no son altos los intereses, pero claro, todo suma. Entonces nosotros lo que pedimos es reducción, y que después en diciembre, cuando nos adhiramos a un plan de pago de los 12 meses que no hemos pagado porque no hemos podido, porque no hemos trabajado, porque te cobran el cartel, por ejemplo a los hoteles el cartel, en el caso de los restaurantes la vereda, hay un montón de ítems que no habiendo trabajo, no es solo la recolección de residuos, o no es solo la iluminación, o no es solo el barrido y limpieza, porque te cobran un montón de cosas que cuando vos no podés hacer la cuestión comercial, es como que decís, a ver, tengo el cartel, pero ¿quién lo mira? Claro. Entonces, a ver, ver un poquito en cada una de las instancias que podemos colaborar. Bueno, Nación, constituir los ATP.
el 10.5 de IVA, ver que el 931, la parte que no es obligatoria, ver cómo podemos hacer para pagar la diferida. Por supuesto que los aportes, la obra social, todo eso sí, porque... Claro, sí. Pero a ver, lo otro que sea diferido, eso es de nación y es claramente algo en lo que nos pueden ayudar. En la provincia, en todo lo que es servicio, la luz que ya está, el gas, el agua, hacer pagos diferidos, por lo menos estos 4 meses que no cobren y que nos los cobren a mediados del 2022 ya, porque ¿cómo vamos a hacer si vamos a llegar al 2021 a puras penas? Entonces, a mediados del 2022, cuando ya estemos más o menos armaditos, pagar las cuotas de lo otro más lo que consumí, porque se te junta lo que vas consumiendo actual con la deuda que tenés. Con la MUNI también va a pasar lo mismo, vos vas a estar pagando la cuota del 2020 y tenés que adherirte a la del 2021. Y tenés que pagar la del 2022, digo. Para que nos pueda interpretar el público que no tiene que ver específicamente con los comercios, con los hoteles, con la gastronomía, y que seguramente tampoco ni siquiera asisten a un restaurante, es importante destacar que este sector aporta al PBI de la provincia un índice muy importante, ¿no? Excede el 6%. Claro, a ver, sucede que el turismo en Mendoza ha crecido muchísimo. Entonces es real que hay hoteles y gastronomía en base a esa demanda. Hay muchísimos ya que se han fundido, que han cerrado. El que cierra, por ejemplo, un restaurante que tenía 30 empleados, el que ha abierto ahora lo abre con 2 empleados esperando que venga el turismo. Claro. Es decir, los puestos de trabajo se están perdiendo. Son 45.000 entre directos e indirectos los puestos de trabajo. 45.000, ya se han perdido 5.000 puestos de trabajo, eran 50.000. Y bueno, ya han cerrado restaurantes y reabierto por lo menos 30, 40 en Mendoza. Es decir, hoteles hay 2 en venta. Pero digo, está claro que falta un tiempito y que si nos dan un apoyo, posiblemente podamos llegar en pie para cuando esto se vaya solucionando. Entonces, vos necesitas apoyo del gobierno nacional, apoyo del gobierno provincial. Nosotros estamos pidiendo un repro o un apoyo, una especie de ATP para todos los que no recibieron el repro, y para la hotelería un apoyo más, porque con el ATP inclusive cuando no lo dábamos, pagábamos el 931. Claro. Es decir, a ver, son muchas las cosas, mantenimiento de las estructuras, parece que no, se están deteriorando de una forma increíble. Bueno, han salido créditos del Banco Nación para que en cuanto se reactive podamos pintar, hacer, porque ya llevamos 2 años que no se mantienen las estructuras. Beatriz. Entonces, sí. Sí, buenos días, Javier Costarelli la saluda, ¿cómo está? Le hago una consulta con respecto a lo que usted decía del Repro 2, y hay son para empresas que tienen los trabajadores en blanco, y quería consultarle en referencia al sector gastronómico, que es también un sector donde hay mucha informalidad. Claro, ahí es otra cosa, una pregunta buenísima. Por empezar, ¿sos Costarelli con doble L o una sola? Doble L. Ah, entonces lo digo yo. Costarelli. Uh-huh. Bueno, mira, es una pregunta. Primero y principal, los que no pueden tener el repro no pueden acceder a un beneficio que se han puesto ahora, que es no pagar una parte del 931. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todos los que tenemos trabajadores en blanco estamos en peores condiciones que los que tienen trabajadores en negro, que le pueden decir, bueno, vos ahora no trabajás, andate a tu casa, yo te pago el día. Bueno, en definitiva, como ocurre siempre en la economía, ¿no? Que la informalidad y el que evita pagar impuestos tiene una ventaja. El problema es que el Estado, en este caso, no sanciona debidamente a esos empresarios. Claro, digo esto porque tal vez hay casos, no sin personalizar, digo, pero para tener un contexto, hay casos de empresarios que tienen todos los trabajadores en blanco que tal vez no pueden recibir el repro, o sí, y hay otros que no, digo, es muy heterogéneo el sector gastronómico en eso. El que tiene todos los trabajadores en blanco, a la gastronomía casi toda ha sido rebotada, muy poquitos lo han recibido, o un mes sí, un mes no. El mes que no puedes ni siquiera hacer la reducción del 931. El que no tiene los trabajadores en blanco
y puede decirle andate a tu casa, ahora que cerramos estos 10 días se va a su casa y no los paga. Nosotros, los que tenemos los trabajadores en blanco, tenés estructuras que mantener, y gracias a Dios que, gracias a Dios que los tenemos en blanco y pensamos que es como tiene que ser y pagarle el sueldo como debe ser. Lo estamos haciendo como se puede, pero en realidad estamos muy en ventaja con los que tienen los trabajadores en negro. Van a resistir los que tienen los trabajadores en negro, porque le pagan los días que van, las horas que van, no pagan el 931. Cuando vos tenés trabajadores en negro también podés facturar menos. Son muchos los temas de trabajador en negro. Pagás menos IVA, porque claro, la FIP hace la cuenta bien. Si tenés tantos trabajadores, mínimo de trabajadores, tenés que comprar a los proveedores en la gastronomía, por lo menos tenés que facturar tanto. Es decir, es todo una cuestión, como dice Ariel. Estamos muy en desventaja el que tenemos trabajador en blanco para sostener esto. Entonces, claro, le pedimos a Nación que también amplíe un poco los repro para Mendoza, porque pareciera que hay como cupos. Entonces, cuando salís del cupo, o llegaste tarde, o entraste tarde a anotarte, te dicen que no y no hay una razón. Entonces, este apoyo que nos vas a dar con Navarro, a nosotros nos viene re bien, porque en realidad casi todas las empresas gastronómicas podríamos entrar, porque los que están en blanco no han facturado más que en el 2019. Había un punto que era en el 2019, facturabas tanto, eso lo multiplicabas por 2 y no tenías que pasarlo. Ninguno lo pasó. Los que pueden haber pasado son las empresas que justo en febrero del 2020 inauguraron y entonces han tenido un poquito más de facturación. Inauguraron con la misma razón social otra empresa gastronómica que hace, que es el caso, por ejemplo, que a nosotros nos ha pasado en una. Pero en general todas tendrían que recibirlo, las que tienen trabajadores en blanco. Y los hoteles con los repro no le alcanza, porque indudablemente es una parte, quizás el 25% del sueldo, no es ni para pagar el 931. Entonces es un problema. Bueno, Beatriz, como sabes, se nos está acabando el tiempo. Bueno, una oyente pregunta, seguramente esto lo ha preguntado antes porque lo respondió Beatriz Barbera en relación a la ayuda que reciben del Gobierno Nacional, que estamos hablando justamente de los repro, para que sean más accesibles para todas las empresas que tienen sus empleados en blanco y que facturan y que hacen las cosas como corresponde, y del Gobierno de la provincia, que van a tener que, acentuar varias cosas. Entre otras cosas, lo que van a tener que acentuar es el sistema sanitario, porque estábamos leyendo que el promedio de infecciones y de muertes en Mendoza es mucho más elevado que el promedio nacional, siendo que sabemos que a la Argentina no le está yendo bien con el tema de la pandemia. Así que, van a tener, todos de alguna manera vamos a tener que extenuar nuestras capacidades y nuestros esfuerzos para poder sobrellevar esta pandemia. Beatriz, le agradecemos y ojalá que se cumplan, sí. Ariel, te quiero decir una cosa, otro tema importante en el caso de la provincia es el inmobiliario en los hoteles es altísimo, ver cómo hacer para que esa deuda, ver cómo se puede resolver. Y quiero agradecerte muchísimo esta posibilidad. Agradecemos al Gobierno de la Nación lo que nos pueda dar, ojalá que puedan un poco más restituirnos el ATP, ayudarnos con el IVA, y al Gobierno provincial que tenga el criterio, por supuesto, que va teniendo de abrir y cerrar de acuerdo a la economía. Nosotros estamos de acuerdo, acatamos todas las órdenes y sabemos que todos, desde las empresas como cada uno, tenemos que ser responsables para salir de esto, colaborar. Si nos piden que circulemos menos, circular menos, juntarnos menos. Esto, siempre lo digo, esto no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos salir de esto y ver cómo hacemos. Y de veras que con la salud no se juega. Bueno, estamos muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y esperamos que podamos justamente sobrellevar esta situación tan grave desde todos los sectores. Muchas gracias.